Buenas tardes a todos y a todas. Soy Ana Pérez, profesora del Departamento de Filología Inglesa y Alemana de la Universidad de Granada. Y antes de comenzar mi ponencia, querría agradecer a la organización de la Asociación Universitaria de Mujeres la labor que está llevando a cabo. Bien, en la sociedad inglesa del siglo XIX, el papel de la mujer no tenía lugar en el mundo literario e intelectual. En este periodo, abrirse camino en un mundo básicamente masculino, siendo mujer, era realmente complejo y, como afirmaba Hidalgo Andreu, se sentía un desdén por la capacidad artística e intelectual de las mujeres. Las tres hermanas Brontë, Charlotte, Emily y Anne han pasado a la historia como tres referentes indiscutibles de la literatura victoriana. Además, como otras autoras, se enfrentaron a ciertas dificultades por el hecho de ser mujer y sus trabajos fueron publicados bajo seudónimos. Jane Eyre se publica en octubre de 1847, mientras que Wuthering Heights y Agnes Grey salen a la luz en diciembre. Tras la publicación de Wuthering Heights y Agnes Grey en diciembre de 1847, la crítica se centra en la obra de las tres hermanas, especialmente las de Emily y Anne, que causaron un gran impacto. En el siglo XXI aparece el fenómeno de la Brontean Cultural Dissemination, término acuñado por Stoneman en su obra Bronte Transformations: The Cultural Dissemination of Jane Eyre and Wuthering Heights, publicado en 1995. El concepto de diseminación cultural brontiana implica la intervención de un nuevo autor o lector en una nueva creación literaria, quien lleva a cabo versiones de diversa índole influidas en la obra original. Tanto Jane Eyre como Wuthering Heights han llegado a la cultura de masas a través de Hollywood, versiones teatrales, televisivas y música pop. Stoneman explica que la Bronte Society se vio obligada a montar exhibiciones y versiones escénicas y cinematográficas de Wuthering Heights y Jane Eyre en 1990 y 1991. En 1994, Jane Eyre se había traducido a 24 idiomas y Wuthering Heights a 26. Jane Eyre está actualmente disponible en el Reino Unido en 27 ediciones diferentes, en 23, y Wuthering Heights en 27. Teniendo presente este fenómeno de la diseminación cultural brontiana, debemos mencionar que el número de adaptaciones cinematográficas de Wuthering Heights y Jane Eyre es infinitamente superior al de The Tenant of Wildfell Hall, de la que únicamente se ha producido una adaptación de la BBC. Y otro detalle a tener en cuenta es que las adaptaciones de Wuthering Heights se centran principalmente en la relación de Catherine y Heathcliff, pero no en la de Isabella, que parece ser un personaje secundario en la trama. En este trabajo propongo reivindicar la importancia de las obras de Anne Brontë, que aunque gozan de reconocimiento, no han sido adaptadas al cine y a la televisión en tantas ocasiones como la de sus hermanas. En esta ponencia analizaré la situación de maltrato que sufren dos personajes en la narrativa de Emily y Anne Brontë. Tanto en Wuthering Heights como en The Tenant of Wildfell Hall encontramos a dos personajes femeninos que han sido duramente maltratadas. En primer lugar, analizaremos el caso de Isabella Linton en la narrativa de Emily Brontë y en segundo lugar me detendré en la historia del personaje de Helen Graham, la protagonista de la segunda novela que publicó Anne Brontë. Emily Brontë ha sido objeto de numerosas investigaciones que han abordado diferentes aspectos de su vida y obra. En el momento de su publicación, en 1847, la obra se consideró una novela desagradable, ruda, de personajes diabólicos, pasiones violentas y destructivas, cruel y por ende inmoral. Aunque la obra no fue ignorada por la crítica contemporánea, sin duda causó una profunda sensación de asombro y incertidumbre. Según el estudio de Kinderland, la crítica de la época consideró como preocupantes las pasiones de los protagonistas. Aunque el eje central de la historia de la novela se centra en la historia de Heathcliff y Catherine, el personaje de Isabella es indispensable para que Heathcliff pueda lograr sus objetivos. Isabella, con solo 19 años, huye con Heathcliff a escondidas
de su familia con el propósito de contraer matrimonio. Esta fuga es una estrategia hábil de Heathcliff que la despoja de cualquier poder económico, ya que no se establece ningún acuerdo prematrimonial. Emily Brontë nos ha engañado durante generaciones haciéndonos creer que la obra se trataba de una bonita historia de amor. Tras la consumación de este enlace en 1784, Isabella Heathcliff empieza a sufrir un maltrato psicológico, físico y doméstico. Como tercera narradora, presenta la historia en una carta que le escribe a Nelly, que abarca casi todo el capítulo 13. Y en esta carta dirigida a Nelly relata sus sentimientos como mujer maltratada y el trato inhumano que recibió por parte de Heathcliff en Wuthering Heights. ¿Es el señor Heathcliff un hombre? Y si es así, está loco, y si no lo es un demonio. No le diré las razones que tengo para hacerle estas preguntas, pero le suplico que me explique, si puede, con qué ser me he casado. En el capítulo después de haber leído la carta de Isabela, Nelly le pide a Edgar que la perdone a su hermano Edgar, pero él no accede a su ruego. El objetivo principal de Heathcliff es hacer que su esposa lo odie y que su vida sea miserable. Isabela se da cuenta de que es una mujer maltratada, huye de su hogar e irrumpe en la granja sin aliento, sangrando e incapaz de mantenerse en pie, como podemos observar en la cita. El vestido era de seda ligera y el agua le adhería al cuerpo, sus pies estaban solo protegidos por unas delgadas chinelas. Hay que añadir a esto un profundo corte debajo de una oreja, que solo el frío impedía que sangrara profusamente, el rostro pálido, arañado y con contusiones, y un cuerpo que apenas podía sostenerse, tan fatigado estaba. Isabela huye de su hogar tras haber sufrido una agresión física en la que Heathcliff ha intentado agredirla brutalmente lanzándole un cuchillo que afortunadamente le hiere únicamente en la oreja. Precisamente esta agresión es la que le empuja a escapar a la granja. El respaldo del escaño y la persona de Earnshaw se interponían entre Heathcliff y yo, así que en vez de intentar alcanzarme, agarró un cuchillo de la mesa y me lo tiró a la cabeza. Se me clavó debajo de la oreja e interrumpió la frase que iba a pronunciar. Pero mientras me desclavaba el cuchillo, corrí hacia la puerta y desde allí lancé otra frase que espero que se le clavara un poco más adentro de lo que a mí se me había clavado su proyectil. Debido a todo ese sufrimiento, la esposa de Heathcliff se convierte en un ser deseoso de destrucción hasta tal extremo que siente placer al provocar a su agresor, como afirma Menéndez Rodríguez. Edgar, el hermano de Isabela, solo se reencuentra con su hermana 12 años después, cuando ella está en su lecho de muerte. Sin duda, el comportamiento de Isabela no es el ejemplo a seguir en la época victoriana. Tras esta cruel agresión física, la joven se dirige a un lugar desconocido que, como sabemos por Nelly Dean, la narradora, se encuentra en algún lugar del sur, cerca de Londres, donde da a luz y bautiza a su hijo con el nombre de Linton. Heathcliff. Cuando Isabela fallece en Londres, Heathcliff pide la custodia de su hijo, Linton Heathcliff, precisamente. Este será quien le permita lograr su triunfo sobre los Linton y heredar sus propiedades. A nuestro juicio, el personaje de Isabela, que representa la situación de violencia de género, no debe aparecer como un personaje secundario en las adaptaciones cinematográficas, como ocurre en la adaptación del director Peter Kosminski de 1992, aunque Wuthering Heights es una novela compleja y por limitaciones temporales es difícil de adaptar a la versión fílmica. Consideramos que las adaptaciones cinematográficas podrían centrarse en la temática de la violencia de género y no únicamente en la relación de Catherine y Heathcliff. En el caso de The Tenant of Wesel Hall, nos encontramos ante un personaje principal, Helen Graham, y evidentemente en la adaptación de la BBC se centra en su historia. A mi juicio, es una buena adaptación. Lo sorprendente es que Anne Brontë retratara en su novela una situación de maltrato y humillación que sigue ocurriendo en la realidad. Anne Brontë fue una escritora protofeminista que escribió sobre situaciones personales y políticas de la sociedad. Indiscutiblemente, con la publicación de The Tenant of Wesel Hall, pretendía reformar los errores de una sociedad en la que la mujer no tenía derechos legales. Anne Brontë plantea en
The Tenant of Wildfell Hall, un debate importante sobre los roles de género y los derechos de las mujeres, al igual que en su primera novela, Agnes Grey. La escritora demuestra a sus lectores que las mujeres pueden ser económicamente autosuficientes. Tras abandonar a su marido, Helen vende sus pinturas para mantener económicamente a su hijo. Patrick y Rawlinson describen a Helen como un personaje con una fe constante en Dios, una heroína del siglo XIX poco convencional. Su confianza en sí misma y su voluntad de hierro, el libertinaje de su marido, escandalizaron a los críticos cuando apareció su primera publicación. Recordemos que Anne Bronte tuvo una experiencia negativa con el alcohol, la adicción que arruinó la vida de su hermano Branwell, The Tenant of Whitefell Hall. Es una novela epistolar en la que nos encontramos con dos narradores. Por un lado tenemos las cartas del joven Gilbert, que nos presenta un punto de vista masculino y externo, y también el manuscrito del diario de Helen Graham, y este nos presenta un punto de vista femenino, transmitiéndonos todo su dolor psicológico por el maltrato que ha sufrido. La protagonista de la obra es Helen Graham, la nueva inquilina de Whitefell Hall. Se trata de una misteriosa mujer que llega sola con su hijo pequeño y este hecho levanta la curiosidad de todos sus vecinos. Todos pretenden conocer su pasado y le invitarán a sus eventos para descubrir un poco más sobre ella, aunque ella es bastante retraída, poco sociable y además muy radical en sus creencias. Así que su personalidad levantará sospechas entre sus vecinos, intentarán descubrir la historia de su pasado. En la historia encontramos dos etapas diferenciadas en la vida de Helen. En la primera estamos ante una misteriosa mujer que huye de su pasado y en la segunda encontramos a una esposa maltratada, víctima de los abusos de un marido alcohólico, Arthur, y durante su convivencia con este no le queda más remedio que aceptar estos malos tratos y humillaciones. Nuestra protagonista nos demuestra en algunos capítulos de su relato que tiene la esperanza de que su marido vaya a cambiar, pero paulatinamente se da cuenta de que no tiene la intención de hacerlo. Helen llega hasta tal punto de desesperación que huye del hogar con su hijo y es entonces cuando llegará a Whitefell Hall. Intenta en todo momento no llamar la atención de los vecinos porque no quiere que estos averigüen su pasado. Aunque intenta pasar desapercibida, no podrá controlar que Gilbert Marken se fije en ella y se enamore y finalmente Helen le revela su pasado secreto. Está casada y ha abandonado su hogar debido a los abusos que ha sufrido por parte de su marido. Las leyes inglesas del siglo XIX le otorgaban al esposo el control sobre su esposa. Helen no podía soportar que su marido Arthur intentara inculcarle a su hijo el estilo de vida libertino que lleva. Bien, en los capítulos 2 y 3 observamos que Helen sobreprotege a su hijo. La madre de Gilbert le sugiere que malcría a su hijo, a su niño, y Helen le responde con una actitud bastante defensiva. A la defensiva, esa actitud refuerza la impresión negativa que Gilbert tiene de ella. Pues el joven Arthur se estremece al ver el vino que la señora Markham les ofrece a sus invitados. La inquilina explica que hizo todo lo que estuvo a su alcance para que él odiara la bebida alcohólica con la esperanza de poder salvarlo de un vicio degradante. Este discurso deja a Gilbert desconcertado y sentimos que Helen sobreprotege excesivamente a su hijo. Recordemos que uno de los motivos por el que Helen huye de su hogar es debido a que su marido le inculca a su hijo estos malos hábitos hasta tal punto de que obliga al niño a beber alcohol. Como ocurre en muchos casos de violencia de género, es precisamente después de contraer matrimonio cuando la joven comienza a describir la verdadera personalidad de su marido. Su esposo Arthur Huntingdon la ama de una manera posesiva, pero a la vez no le dedica tiempo o atención. Helen permanece sola durante meses mientras su cónyuge se entrega a la bebida y al juego en exceso en Londres. Durante
su luna de miel, durante su luna de miel, en el capítulo 24, los lectores presenciamos una primera crisis en el matrimonio. Helen reanuda su diario en febrero de 1822, 4 meses después de su última entrada, y en ese momento ya se ha dado cuenta de que Arthur no es el hombre que ella esperaba. Durante su luna de miel, Arthur apura su gira y tiene la intención de volver a Grassdale, donde puede tenerla exclusivamente para él, como si de una posesión se tratase. Un mes después, la protagonista nos relata en su diario que el entretenimiento favorito de Arthur es sentarse en el sofá y contarle a ella antiguas experiencias, ¿no? Antiguas experiencias que ha tenido con otras mujeres, con otras mujeres del pasado. Con fecha del 4 de abril, Helen nos relata en su diario la primera disputa y demuestra a su marido que está en total desacuerdo con el flirteo que mantuvo en el pasado con una mujer casada mayor que él. Helen le hace saber que no hubiese contraído matrimonio si hubiese sabido que había estado involucrado en un asunto tan deshonesto, y el hecho de tener diferentes puntos de vista les lleva a estar distanciados durante varios días hasta que finalmente Arthur decide partir a Londres. Helen decidida a evitar que se vaya, se le acerca justo antes de su partida. Los dos se reconcilian y Arthur acepta no irse sin ella. La joven se siente agradecida por esta actitud de su marido, esta actitud que demuestra, y esta actitud de disculpa, y accede a ir con él la semana próxima. Es destacable mencionar que además de tener un marido adicto al alcohol y que la maltrata, este también la humilla al tener una relación extramatrimonial con Annabella. En el capítulo 33, Arthur invita a sus amigos a pasar una velada en su casa. Después de la cena, Helen sale de la casa y escucha a su marido explicarle a Annabella que besó a Helen para engañarla y también que no siente amor por su esposa. Helen queda atónita al descubrir esta infidelidad y no es capaz de enfrentarse a él. Cuando Helen finalmente le acusa de haberle sido infiel esa noche, él lo niega todo al principio, pero cuando se da cuenta de que ella lo ha visto con Annabella, la culpa por no aprobar su aventura extramatrimonial. Helen pretende que Arthur le permita hacerse cargo de su fortuna restante y pretende mudarse con su hijo a otro lugar. Pretende separarse de su marido, huir con su hijo Arthur, pero su marido no lo consiente. Su esposo está seguro de que ella lo perdonará y únicamente siente celos. Pero Helen es una mujer íntegra, nunca superará la humillación que su marido le ha causado. Tras su estancia en Wethel Hall, que es donde precisamente conoce a Gilbert, vuelve junto a su esposo hasta que éste fallece debido a esta vida de excesos que ha llevado. Y afortunadamente Anne Bronte desea un destino feliz para Helen y Gilbert. Gilbert, como narrador, finaliza su narración comentándole a su amigo Halford que él y Helen se casaron el verano siguiente y se instalaron con la tía Maxwell y el joven Arthur. Como conclusión final, tanto Anne como Emily Bronte reivindicaron los derechos de las mujeres maltratadas. Ambas obras exponen ejemplos que retratan la brutalidad y los abusos que se viven en las relaciones de pareja y matrimonio. Observamos que estas situaciones siguen ocurriendo en la realidad 200 años después de la publicación de las dos novelas, y todavía existen hombres como Heathcliff y Arthur maltratando y abusando
de sus parejas. Emily y Anne Bronte fueron escritoras progresistas a su época, con un intenso deseo de expresar todas estas dificultades a las que se enfrentaron las mujeres en la sociedad victoriana. Tanto Isabella como Helen Graham son dos heroínas, mujeres valientes que decidieron buscar su independencia y huyeron de todo aquello que les hacía daño sin importarle lo que la sociedad pensara de ellas. En estas heroínas podemos ver reflejadas a miles de mujeres que sufren violencia de género en la actualidad. Algunas mujeres como ellas lograron escapar de estos maltratos, pero también existen casos en los que están inmersas en estos círculos de violencia, incluso han tenido desenlaces trágicos. Como conclusión final, el análisis consideró que estas dos obras y personajes femeninos deben ser incluidas y estudiadas en asignaturas vinculadas a la literatura inglesa y estudios de género. Muchas gracias por su atención.